Entonces, en la clase de hoy, ya la tercera clase, la 13ª clase de cálculo, en la cual ya hasta ahora lo que hemos visto fueron definiciones de función hiperbólica, recordando que son funciones que se componen de exponenciales, y vimos cómo poder desarrollar por lo menos la parte de la integral. Hoy día vamos a seguir con integrales, pero centrarnos en integrales que nunca habíamos conversado bien a fondo, que son las que se indeterminan, que no son acotadas. Hasta ahora, para que tengan una idea, siempre que hemos calculado las integrales, inconscientemente, siempre estuvo acotado la zona en la cual la función pasaba y nosotros simplemente calculábamos el área bajo la curva. Pero acotadamente, desde un extremo hasta un extremo. Tiene un valor fijo, la integral. Pero ¿qué pasa si la integral tiende a infinito? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa si la función en sí no está acotada por cierto extremo? ¿Ya? Entonces, hasta ahora entendemos que una integral definida es que los extremos están definidos, que son acotados, donde la función realmente estuvo acotada, ¿ya? Y vimos todo el teorema fundamental del cálculo para poder calcular ese valor de las integrales, ¿ya? Pero estas integrales no necesariamente tienen que estar acotadas. Pueden tener intervalos en los cuales no se encuentra acotado, ¿ya? O pueden ser funciones que tengan discontinuidad dentro del intervalo, ¿ya? Entonces, a esas integrales las vamos a llamar impropias. Nosotros ya conocíamos lo que son las integrales definidas o propias, y ahora vamos a definir las integrales impropias, que son que los intervalos no son acotados o hay discontinuidades dentro del intervalo, que son los últimos casos que nos faltaban ver. ¿Ya? Ahora, para tener una idea de cómo evaluar estas integrales, tenemos que considerar el siguiente ejemplo. Y ya con este ejemplo vamos a entender y vamos a ver que no es tan difícil calcular integral impropia. Supongamos que queremos integrar una función f, ¿ya? Pero el intervalo va a ser desde 1 hacia el infinito. Por lo tanto, no es acotada, tiende a infinito. Y en este caso la función es de esta forma, 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? Entonces podríamos dibujar, para tener una idea del comportamiento de la función, fíjense que en la parte del denominador está el x cuadrado, por lo tanto el x aumentando de valor, 10, 100, 1000, 1.000.000, al cuadrado es mucho más grande, pero al estar el denominador, el 1 dividido por un número muy grande tiende a 0. Entonces más o menos tendría que tener este comportamiento. Entonces estamos calculando desde el 1 hasta el infinito. Este es el valor que queremos calcular de la integral. Entonces, podemos ver como ejemplo que no calculemos hasta infinito, sino que digamos, vamos a calcular hasta b, hasta un cierto valor. Entonces nosotros ya podemos decir que está acotada, sabemos cómo calcular esa integral, que es de esta forma, y va a tener los parámetros de la cota, 1 y b. Evaluamos en cada uno de ellos, ¿ya? Y nos va a quedar lo siguiente. Primero evaluamos en b, pero como queda con signo negativo, lo pasamos al último puesto. Mientras que cuando evaluamos con el último, ese signo queda positivo, ya que sería menos el último evaluado, que me quedaría un 1. Y ahora nos tenemos que centrar en este caso. ¿Qué pasa con esta solución? Fíjense que tiene un valor b, pero nosotros estamos considerando realmente que inicialmente esta integral tiende a infinito. Entonces, como tiende a infinito inicialmente, podríamos hacer lo siguiente: hacer un límite donde b tiende a infinito de esta solución y ver cuánto daría. Entonces, es hacer simplemente un límite. Hacer que una integral
sea indefinida, que no esté acotada, que tienda a infinito, es simplemente cambiar por una constante, y es una variable, y esa variable tenderla por un límite. Entonces es calcular lo mismo que hemos hecho hasta ahora, siempre, que fue evaluado en el certamen. Es calcular integrales que ya conocíamos, pero simplemente al final de la integral, cuando tenemos el resultado, es agregar un límite, evaluar ese límite. Como solamente este término lo tiene, me quedaría 1 partido de infinito, que es 0, y solamente sobreviviría el 1. Y me quedaría de esa forma. Entonces esa integral me da como resultado un 1. Entonces resolvimos una integral impropia, porque no estaba acotada y tendía a infinito. Entonces, muy complicadas no son estos tipos de integrales. Es simplemente que vamos a utilizar sí o sí el concepto de límite. Entonces, para personas que les complica un poco el límite, porque hay muchos tipos de límite, van a tener que repasar lo que vieron en el MAT 021, que son los conceptos de límites. ¿Ya? Puede ser que por esto estas clases, por lo menos igual comparadas al día lunes, son más livianas, porque tienen que repasar más contenido de clases anteriores, de cursos anteriores. Entonces, si no les complica calcular límites, esta clase se hace sumamente fácil. Pero si encuentran que no son capaces de calcular ciertos límites de ciertas funciones, van a tener que repasar límites. Y eso les va a tomar tiempo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasa si la X no está no está en abajo? En el denominador. ¿Infinito? Sí. Entonces el resultado es menos infinito. En este caso, si no estuviera, habría que evaluar simplemente. Tú dices, ¿qué pasaría si el límite de b cuando tiende a infinito sería de 1 menos b? Reemplazar, daría menos infinito. Aunque no podría ser, pero daría. En este caso, estamos suponiendo que la función da de esa forma. Es simplemente evaluar el límite, dependiendo de la función que hay. Hay tantas funciones, son tantos los tipos de funciones que podemos inventar que no podríamos ver caso a caso. Entonces, lo que se está diciendo es que ya sabemos cómo resolver integrales definidas. Eso ya lo vimos. Y vimos los casos de las polinomios, de las fracciones parciales, de las trigonométricas, de las funciones inversas. Entonces, de las logarítmicas, de las exponenciales, entonces, con raíces, que son las trigonométricas. Entonces vimos un gran espectro de tipos de funciones y supimos cómo resolver esa integral. Ahora, la única diferencia es que vamos a tener que agregarle a ese resultado un límite, nada más. Y evaluar el límite, si es un límite, hay que evaluar los límites. Eso es todo. Entonces, voy a saltarme porque es la misma PPT, pero le falta un poco ahí. Entonces podemos ver ciertas propiedades. Siempre que tengamos que definir una integral no acotada, siempre que tengan que hacer una integral que no está acotada, que tiene un infinito, van a tener que hacer un límite y cambiar ese infinito, cambiar el infinito por una letra. Y evaluar ese límite, pero al final te están diciendo, olvídate un rato que es infinito, calcula la integral como tú la sabes calcular, y a ese resultado calcula el límite cuando tiende a infinito. ¿Y qué pasa si no es por la parte superior, si es por la parte inferior? Menos infinito, exactamente igual. Si tienes menos infinito, cámbiala por una letra, evalúa la integral y cuando obtengas ese resultado, evalúas con el límite correspondiente. A menos infinito ahora. Porque recuerden que menos infinito hacia la izquierda, por eso coincide con la parte inferior y el infinito superior tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Por el orden. ¿Ya? También, ¿qué pasa si estuviéramos los dos entonces? ¿Qué pasa si es tanto el infinito positivo como hacia el infinito negativo? Que barre todo el espectro del valor x. En todo el eje x, la función, queremos variar el valor total del área bajo la curva. Entonces, lo que estamos haciendo acá, en este caso, en el caso 3,
es que tenemos una función que queremos evaluar en todo el eje X. Queremos saber todo su valor, todo el valor que le corresponde. Entonces lo que podríamos hacer simplemente es tomar un valor C, porque el A y el B le corresponden a los cambios de los límites, un valor cualquiera que podemos tomar como nosotros queramos, por conveniencia, puede ser un 0, por simetría de la función, puede ser otro valor, el que nosotros queramos, si es discontinuo, tomar el valor de la discontinuidad, y separarlo en dos. Integral desde menos infinito hasta C, más desde C hasta más infinito. Porque recuerden que el teorema del integral dice que puedo separar el área bajo la curva en tantos trozos como yo quiera. Y ahora tendría que aplicar el método A y el método B para cada uno de ellos, por separado. Entonces se puede calcular una integral que está indefinida, impropia, la puedo calcular independientemente hacia dónde vaya lo infinito, o superior o inferior o ambos. Y no lo estamos centrando en la función, no lo estamos centrando en calcular integrales, porque eso ya lo vimos en el primer certamen. Ya saben calcular integrales. Ya. Entonces, buscar una función es inventar una función, la que sea. Podríamos inventar una, imaginemos que tuviéramos desde menos infinito hacia infinito, de 1 partido a, no sé, a x cubo. Entonces, tendríamos que hacer, primero, hacer unos cambios de valores, llamar a menos infinito y más infinito como A o B, poner los límites correspondientes a menos infinito y el límite de B a más infinito, 1 partido en x cubo, y podríamos calcular la integral. El método también dice que podríamos tomar un valor intermedio, que también es válido. Pero nosotros ya habíamos calculado esa integral. Esa integral es de la forma 1 partido en x cuadrado y me falta ahí el 2. Que está ahí. Y evaluado entre b y a. Entonces al evaluar me quedaría menos 1 partido en 2b cuadrado menos 1 partido más 2a cuadrado. Y tendría que recordar que habían unos límites. Se me daría 0. Los valores, porque están al cuadrado, independientemente si son más infinito o menos infinito, me van a dar igual 0, 1 partido en 0. Y me daría 0 la integral. Entonces no es tan difícil la integral ya no tiene mucho sentido. Si se dan cuenta que les complicó mucho integrales, van a tener que volver a repasar integrales, porque ahora es simplemente aplicaciones y como redondear un poco los términos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir eso, sobre estas funciones que tienden hacia intervalos no acotados. ¿Ya? También va a pasar lo siguiente. Hay veces que la integral, por ejemplo, evaluamos hasta infinito de alguna función, en dx, ahí. Esta función, cuando nosotros la evaluamos, va a dar un valor. Imaginemos que hay veces que puede dar, como en el caso anterior, puede dar 1, en el ejemplo que hicimos más arriba, puede dar 2, 3, 4. En esos casos, podemos decir que la función, que la integral converge, no la función, sino que la integral, que el valor de esta integral converge a un número. Y en el caso que da infinito, la integral diverge. En palabras muy simples, si el límite existe y es un valor que podemos calcular, podríamos decir que entonces converge. Y en el caso contrario, diverge. ¿Ya? Entonces, analicemos la convergencia de esta integral. Veamos si esta integral converge o no converge.
para que tomen atención y para que consideren lo que estamos haciendo. Hasta ahora solamente definimos que a esta función, a estas integrales, le llamamos integrales impropias. Esto es una integral impropia. Y dijimos cómo calcularlas. Había que hacer una aproximación, decir que había un límite, cambiar ese infinito por un valor cualquiera, podría ser A o B, da igual el orden. Y ahora simplemente nos centramos en desarrollar esta integral, que ya sabemos hacerla. Tomamos el límite de A hacia el infinito y calculamos ese integral, que me quedaría 1 partido en x cuadrado por el 2. Logaritmo, disculpen. Logaritmo de x evaluado entre A y 1. Ahí está. Yo la estaba haciendo al revés, la estaba derivando. Entonces, sabemos cuánto es y ahora simplemente tendríamos que evaluar ese límite. Antes de evaluarlo, dejamos que es logaritmo de A menos logaritmo de 1. Y ahora calculamos el límite. Por lo tanto, nos va a quedar un límite de infinito, un logaritmo natural de infinito, menos logaritmo natural de 1. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo evaluado de infinito? ¿Cuánto da? ¿Alguien? ¿Cuánto da el logaritmo natural de infinito? Logaritmo natural de 1. Esas cosas tienen que repasar por si acaso, ¿ven? Son preguntas que son ni siquiera de Math 022, son de Math 021. La función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Si la exponencial es de esta forma, la logarítmica, acuérdense que por lo menos tiene este comportamiento. Por lo tanto, crece. Entonces, cuando tiendo hacia el infinito, el logaritmo es infinito. Por lo tanto, esto me da infinito. Independientemente del valor del logaritmo de 1, logaritmo de 2, logaritmo de lo que sea, es infinito menos un número. Por lo tanto, el resultado sigue siendo infinito. Entonces, esta integral, sabemos que es impropia, pero al evaluarlo, lo da infinito. Por lo tanto, no converge a un valor fijo. Lo que estamos diciendo es que cuando yo tomo esta función, el 1 partido en x, que es de esta forma, y calculo la integral desde 1 hacia el infinito positivo, desde 1 hacia el infinito positivo, el valor debajo de la curva es infinito. Hay funciones que no, que aunque tengan el mismo comportamiento, no son infinitos. En este caso sí es infinito, porque lo calculamos. Entonces, como es infinito, no converge a un número. Y ahí hay otros más que pueden hacer para repasar un poco las funciones exponenciales, para que repasen. Y estas que ya también hemos visto. Y para que vuelvan a repasar integrales, pensando que nunca más las van a ver. No, las van a utilizar de aquí hasta ecuaciones diferenciales si quieren ese curso o Math 024. Entonces tienen que saber esas integrales. Y ya no se va a evaluar, si esto fuese una prueba, no es tan importante que resuelvan la integral porque saben hacerlo, eso ya se evalúa en primero. Lo que queremos evaluar después es que ustedes encuentren la solución que no les puede costar tanto y después se evalúen el límite. Entonces repasen el límite, ese es el consejo. Porque hay tantas funciones y tantos tipos de límites que tienen que volver a estudiar las propiedades de límite, por eso les enseño los límites. ¿Ya? Pero podemos sacar una siguiente conclusión, que es lo siguiente. Estos casos de funciones, que vamos a llamar integrales tipo P, que son bien sencillas, es cualquier integral, da lo mismo si es hacia el infinito, bueno, me refiero al infinito positivo o al negativo, si son de la siguiente forma, un x elevado a P, cuando son a P, no a P, a P.
Puede ser un x elevado a 2, un x elevado a 1, un x elevado a 3. P puede ser cualquier tipo, cualquier número. Pueden ser negativos, pueden ser... Son muchas familias. Ejemplo integral de x cuadrado es de la forma P, porque es de la forma 1 partido en x elevado a menos 2. Entonces la puedo escribir como una forma P. La x cubo, la x, todos los polinomios se pueden escribir de la forma P, con cierto criterio. Pero tienen unas ciertas propiedades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero resolver esa integral olvidándome por un momento del infinito, solamente verlo como una letra P, esta parte de la integral, y nosotros nos daríamos cuenta que hay ciertos patrones? Si el P es mayor que 1, si el P es mayor que 1, ejemplo, 1 partido en x cuadrado, o 1 partido en x a la cuarta, o 1 partido en x a la quinta, lo que sea, yo sé la integral. Porque acuérdense que es simplemente dejarlo de la forma 1 partido a la cuarta, por un 4 y con un cambio de signo. Porque habían reglas. Entonces, más aún, como yo conozco esa, yo puedo calcular el valor de la integral. Siempre, todas, y aunque no se dieron cuenta, todas esas integrales tienen esta solución. Son de la forma 1 partido en p menos 1, cuando lo evalúan. Considerando que el b tiende a infinito positivo. Este va a darle este resultado. Toda integral que tienda desde 1, que vamos hasta infinito positivo, de la forma de x partido en xp, todas esas, si el p es mayor que 1, el resultado va a ser 1 menos 1 dividido en p menos 1. Siempre. Y tiene sentido si el p es menor que 1 o igual a 1, porque si fuese igual a 1 tenemos logaritmo natural. La integral es un logaritmo natural y ya tendiendo a infinito va a dar infinito, que lo vimos recién, en el caso del ejemplo de recién. Y para menores, ejemplo, para menores que 1, un ejemplo menor que 1 podría ser 1 partido en x menos 2, que eso lo puedo escribir como x cuadrado. Como tienden a infinito, esas integrales son tan grandes que siguen dando infinito. Ese polinomio. Al integrarlo quedaría un x cubo y tiende a infinito, sería infinito al cubo. Entonces, esta es una regla, por lo menos, que puede resolver ciertas integrales inmediatamente. Es el volverle a ver sus patrones. Recuerden, para p mayores que 1, ese sería el resultado, y para menores que 1 y igual que 1, porque el caso del logaritmo, también sería infinito. Y ahí tendríamos todas las integrales de la forma P, que se le conoce. ¿Ya? Entonces, fíjense, si el P es mayor que 1, da un valor, da un número. Es simplemente reemplazar por el valor de P. Por lo tanto, converge. Para P mayores que 1, converge, porque da un número la integral. Pero para P menores que 1, no converge, da infinito. Esa integral. Algunas son estas. Fíjense que en la parte de abajo me quedaría un x elevado a un medio, por lo tanto diverge. Haga lo que haga y calcule después, yo automáticamente sé que diverge. Un 3 medio converge. Sin calcularla, yo ya estoy seguro que va a converger o va a diverger. Pero si me preguntan cuánto vale, eso, si converge cuánto vale, tendría que calcularla. Tendría que calcular el límite de a cuando tiende a infinito, de la integral de 1 hacia a, de la integral de este valor. Entonces tendría que calcular esa integral, simplemente. Y evaluar en a y después calcular el límite. Y puedo calcular la convergencia. Y va a tener que ser de la forma 1 partido en p menos 1. Porque la regla lo dice. Como tarea, vean si dan ese valor. Por lo menos con este ejemplo, vean si obtienen el 1 partido en 3 medio menos 1. ¿Ya?
Algunas observaciones de sentido común. Observaciones son cosas que saben, pero que nosotros le estamos reforzando por coordinación, que existen ¿cómo decirle? Propiedades. Notemos que si tenemos una función, ¿ya? Que es continua, porque acuérdense que para poder integrar funciones hasta ahora tenemos que ver que por lo menos sean continuas, pero consideramos una función que tiende a infinito y que es continua, ¿ya? Entonces, si yo quiero evaluar la integral desde A hasta B, nosotros sabemos de esto desde las primeras clases, que yo puedo separar el valor de la integración. Si yo tengo una integral y quiero calcular el área, puedo separar en dos integrales. Desde A hasta C y desde C hasta B. ¿Ya? Eso no es nuevo, pero se puede hacer. Dado, pensemos, que como esta integral, como en la integral del medio entre A y C, yo puedo decir que es acotada, como está acotada entre dos valores A y C, no es el infinito es B, es el último, y es continua. Yo estoy diciendo, como estoy calculando entre A y C, que está acotada, y la función es continua, sí o sí, la integral es acotada. Tiene un valor fijo, no puede ser infinito. Los únicos casos que la integral puede dar infinita es que no sea acotada o que se indetermina entre medio, que no sea continua. Voy a dibujarlo para que lo vean. La única forma que una integral no me dé, que no sea acotada, es que tienda al infinito, independiente de qué valor tenga, que esto se haga infinitamente el área, o que aunque sea acotada, la función no es continua. Si no es continua y se determina en un valor, lo más probable es que esa integral sea no acotada, que no pueda definir un número, sino que da infinito. Pero no es el caso, porque tenemos una función que es acotada entre A y C y es continua. Por lo tanto, aunque sea muy grande o muy pequeña, va a tener un valor fijo, esa integral. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Como yo sé que esto es un número, esta parte naranja que estoy marcando es un número, independiente del valor que tenga, para yo definir si la función original, la integral original, desde A hasta infinito, converja o no converja, va a depender de del segundo tramo, porque el primero es un número simplemente. Es el segundo tramo el que me va a decir si converge o no, porque si este segundo tramo converge, este está obligado a converger. Si este diverge, está obligado a diverger, por sentido común. ¿Y qué tan grande puedo hacer desde A hasta C? ¿Desde dónde? Lo que yo me convenga. La función va a depender de este nuevo tramo. Yo puedo cambiar el valor desde donde yo calculo. Eso está diciendo, fíjense con el dibujo. Lo que está diciendo este teorema, que es de sentido común, es que si a mí me dicen integra desde 1 hacia el infinito, integro desde el 1 hacia el infinito, no sé, una función cualquiera, y puede ser que me molesta un poco ese 1, puede ser que me está molestando el integral, el teorema dice, tranquilo, tú puedes calcular desde otro valor, porque va a dar igual. Solamente la convergencia, estás viendo si converge o diverge, nada más, no el valor. Si tú quieres ver si esto diverge o converge, da lo mismo desde dónde, porque si lo haces desde 3, ahora, si esto diverge, el original también diverge por sentido común. Pero si esto converge, por sentido común también converge el original.
Entonces, que sea 3 o que sea un 4, que sea un 5, da igual. Porque entre el 1 y el 3, la integral entre el 1 y el valor que escojas, 3, 4, 5, como la función es continua, si es continua, porque si no es continua no funciona, es acotada, es un número. Puedes darte que la integral te dé 4. Entonces va a ser 4 más algo. Si es infinito, te va a dar infinito. Si es un número, te va a dar como solución un número. ¿Ya? Entonces, uno puede separar los tramos, pero hay que tener cuidado. Los valores que converjan son distintos. El de este con este por sentido común son distintos. El del total no va a ser igual al del tramo final que tomé. No puede ser porque le falta el pedazo que me salté. Es solamente para ver la convergencia, no el valor de la integral. Es solamente ver inmediatamente si converge o diverge. Entonces, como ejemplo, fíjense, te hacen esta integral. Esa integral, aunque ustedes la observen y digan, puedo usar el teorema de la función P, no la pueden ocupar, porque es desde 1. Acuérdense que la función P es desde 1 hacia infinito. Pero, con esta idea, podemos tomar la función P, el teorema de la función P. Y como P es mayor que 1, la función, ¿qué le pasa si es mayor que 1? En este caso, ¿converge o diverge? Esta. Converge. Converge. Y converge de la forma 1p menos 1. Entonces, como no estoy calculando el valor por si acaso, pero como sé que converge, esta está obligada a converger también. ¿Ven? Y es más, si yo calculo esta integral ahora, que sé que vale esto, simplemente le tendría que agregar la integral desde 1/3 a 1 para obtener la otra integral. Y esta ya la sabemos hacer, el certamen pasado. Porque está acotada, es una función propia, la podemos calcular. Entonces podemos calcular muchos tipos de integrales y podemos favorecernos por este teorema de la convergencia. Porque tiene sentido, fíjense, si yo tuviera una integral, imaginemos desde 1/3 hacia infinito, de 1 partido en x menos 3 de x, o miren, más aún, podría tomar la integral de raíz de x, ¿ya? El teorema me dice que para ver la convergencia, no que sean iguales, convergencia, estudiar la convergencia, yo podría cambiar este valor a un 1, porque es mayor. Y tendría el teorema de las funciones P. Y el teorema de las funciones P me dice que esto diverge, porque es menor que 1, de infinito. Por lo tanto, la integral desde 1/3 hacia infinito de x partido en raíz de x es igual a 1/3 a 1 de x partido en raíz de x más la integral de 1 hacia infinito de x partido en x. Pero como esto es infinito, da lo mismo el valor de este. Ya no lo tengo que calcular porque sé que me va a dar infinito, si se están sumando. Entonces esta integral, sin calcularla, ya sé que da infinito. ¿Se dan cuenta lo potente que es el teorema? Hay que pensar y hay que saber utilizar los teoremas. Entonces, aquí se aplica lo que yo siempre le he dicho. Todos se saben los teoremas, o todos lo han escuchado, o todos se saben la fórmula. La fórmula no interesa tanto. Lo que interesa es aplicar buenos teoremas. Es saber, tener ahí una cuña o algo que distinga al resto. El que sepa utilizar bien los teoremas, que sean bien sencillos, el amo y señor del curso. Y con eso se obtiene con práctica, solamente práctica. Ya, entonces, otra proposición que podríamos ver, que ahora no me voy a centrar tanto en las proposiciones, es que si hay una constante multiplicando una función, ya sabemos que la constante la puedo sacar hacia afuera.
y solamente centrarme en la función, ¿no? Es como de sentido común. Y centrarme si la función converge o diverge si la constante. Porque si diverge da lo mismo la constante. Y si converge es simplemente multiplicar por la constante. ¿Ya? Si tengo dos funciones independientes y convergen las dos por separado, la suma también converge. Por el teorema de puedo separar funciones integrales, separar la suma. El teorema que ya habíamos visto antes también se aplica para funciones que tienden a infinito, integrales. ¿Ya? También podemos ver lo siguiente. Imaginemos que tenemos una función que crece, es una función creciente. Entonces va siempre a crecer, estrictamente a crecer, pero va a crecer. Suavemente, pero va a crecer, o muy brusco, pero va a crecer. ¿Ya? Entonces podemos ver lo siguiente. O el límite de esa función cuando tiende a infinito existe, quiere decir que la función, voy a dibujar una. ¿Dónde está esto? Acá abajo. Puede ser una función que cuando tiende a infinito crezca, pero sea más o menos de esta forma, que tenga una cota superior, que tenga un límite, que el límite exista, o está la posibilidad que la función crezca hacia el infinito nomás, que no tenga un límite. ¿Ya? En el primer caso, si se da f acotada superiormente, es como es justo lo que dibujé. Si hay una función que crece y existe el límite, si existe un límite cuando tiende a infinito, tiende a un número, entonces se está diciendo que es acotada superiormente, que puedes acotarla con otra función. Y si no, no es acotada. Es solamente un lema. Un lema es como algo que uno dice, sí, es obvio, pero nos va a servir para después. Porque con ese lema podríamos considerar lo siguiente. Consideremos que tenemos dos funciones, f y g, ¿ya? Y que tienen exactamente el mismo intervalo, desde un número hacia el infinito, positivo, ¿ya? Y son continuas. Entonces las puedo dibujar. Voy a dibujar la función f y la función g, ¿ya? Y voy a dibujar el eje. Ahí. Entonces, los dicen, esta es la función, esta es la función f y esta es la función g. Pero nos dicen que f es menor que g. Entonces estaba arriba, estaba abajo, porque f es menor que g y mayor que 0. En ese intervalo. Entonces, miren, sentido común, y es por el teorema del lema del acotamiento. Si g, la que está arriba, converge, si la integral bajo la curva converge y me da un número, f está obligada a converger, porque es más chica todavía. Si la superior convergió, la que está adentro converge. Y al revés, si f diverge, si la más pequeña diverge, la que está sobre ella, que tiene más área, también diverge. ¿Ya? Por eso son teoremas. Y eso es gracias al lema que hablamos recién, de las cotas superiores. Si hay alguien que está sobre mí siempre, si hay una función, yo soy una función, y siempre hay una función que está sobre mí, y yo me calculo la integral y veo que yo diverjo, por defecto el que está arriba de mí también diverge porque es mayor que yo y yo soy infinito, entonces él tiene que ser infinito. Y al revés, si el que está arriba de mí, el valor de la integral cuando tiende a infinito le da un número, yo que estoy dentro de él, tengo menos área bajo la curva, estoy obligado a también converger, no al mismo valor, pero converjo. No me puedo dar infinito. ¿Ya? Y eso ayuda para poder comparar con otras funciones. Porque, fíjense, si me están pidiendo una,
función es esta, imaginemos esta, y no la sé integrar, me complica mucho, busco una que siempre sea menor, en el mismo intervalo. Busco una, podría ser de la forma, no sé, x a la cuarta al cuadrado. Porque siempre va a dar menor, porque siempre le va a faltar el 4. Ya esa le podría calcular. ¿Se dan cuenta? Y si la de abajo, porque esta es menor, siempre va a ser menor que esta, porque le falta un 4 dentro del cuadrado de la parte del denominador. Y esa es de la forma P, es una función de tipo P. Y esa función tiene como valor es mayor que 1. Por lo tanto, si es mayor que 1, converge. Por lo menos, y como yo sé que es menor, no me sirve porque es menor. Si el menor es converge, no me asegura que el de arriba, que la función original converja, no me asegura. Entonces, tendría que buscar una, si es que puedo, que diverja. No sería muy extremo. Ahora me voy hacia el otro extremo. Porque la 1 partido en x a la cuarta al cuadrado converge. Esa integral converge a un número, pero está debajo de la curva. Entonces, que él converja no me asegura que la que está arriba converja. El teorema no lo dice, fíjense. Si la que está abajo solamente diverge, me asegura que diverge, pero no dice lo contrario. Ahora buscar una superior. Podría buscar una que sea superior a ella. ¿Cuál podría ser? Podría ser esta. X a la cuarta elevado a la cuarta. Es mucho más grande que 1 partido. Ah, pero está en el numerador, está ahí yo me mandó un error súper grande. Están en el denominador, son 1 partido en algo. Entonces, ya. Estaba pensando, mi mente estaba pensando solamente en ese valor, no en el 1 partido en algo. Esta función, disculpen, y nadie me dijo nada, es de la forma 1 partido en x a la cuarta más 4 partido en 2. El 1 partido a la x a la cuarta elevado al cuadrado es más pequeña. Sí, es más pequeña y converge. Es más grande. Es más grande porque es 1 partido por eso. Entonces es más grande. Y esta función está sobre. Y era porque me estaba haciendo decir, disculpa, Sebastián, ahí también se te dio cuenta de eso. Porque yo estaba hablando, solamente me estaba centrando en el denominador. Y era 1 partido por algo. Lo que está en naranjo, entre las dos, esto es más grande, voy a poner más y esto es más pequeño. Pero como es 1 partido por algo, es al revés. Entonces esta es más grande, está sobre. Si yo las dibujara, que voy a hacer el dibujito, la función 1 partido en x a la cuarta al cuadrado, vamos a suponer que es así, la voy a inventar solamente. Y la 1 partido en x a la cuarta más 4 al cuadrado es más pequeña. Porque tiene a medida que el número tiende a infinito, se hace 1 partido por algo más grande, tiende a 0 más rápido. Realmente van a tender a 0, pero tiende más rápido. Pero como esta es acotada, por el teorema de P, esta está obligada a ser acotada. Y ahí está. Por lo menos vi si converge. Lo único que me dice es que si veo si converge o no converge. No me están preguntando a cuánto, solamente me están diciendo si converge. ¿Qué pasa si tenemos también fracciones? F partido en G, que también hemos visto. Fracciones en la parte integral. Si el L es distinto de 0, y yo calculo el valor de la integral desde a hasta infinito de g de x, y esa converge, entonces f también tiene que converger.
Si yo divido f partido en g y me da un número distinto de 0, me da un número, ese límite me da un número, entonces me está diciendo que si g me da converge, está obligado que f converja, por el teorema de la fracción, que no se puede indeterminar. Y también, en el caso del 0, si L tiende a 0, yo puedo estudiar la convergencia de que si G converge, implica que F converge. Para eso están los ejemplos de los polinomios, que sabemos hacerlo porque esto lo hicimos anteriormente, pero fíjense que también podemos agregar términos trigonométricos. Si esa integral la quieren calcular, hasta ahora con lo que ustedes saben no podrían calcularlo, con lo que hemos conversado. Porque uno diría, podría usar fracciones parciales, pero hay una trigonométrica. Entonces, lo único que está diciendo es que los centremos en calcular el límite de f partido en g. Pero sobre todo, fijarse en cada uno del numerador o el denominador por separado. Y como son polinomios, son mucho más fáciles de ver. Porque podríamos aproximarlo a relación de P o simplemente calcular la integral. Porque sabemos calcular las integrales de polinomio. Del denominador podemos separarlo en 3 partes. Y sería la integral de un x cubo, de un x a la sexta, de un x cubo y de un seno. Y ver la convergencia. Y calcular la del numerador también. Y ver si convergen. Entonces, por lo tanto, podríamos decir si esto tendría un valor o no. Solamente para ver si convergen o divergen, no calcularlo, solamente saber si convergen o divergen. ¿Ya? Y ahí hay un par de ejemplos que pueden hacer. Recuerden que estas clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Y recuerden que si yo me llego a equivocar en algo, me lo dicen, porque después yo me doy cuenta igual, pero perdimos por lo menos un minuto que es sagrado. Por favor, traten de estudiar límites. Yo siempre les digo qué es lo que tienen que estudiar. Sí, los certámenes, por si acaso, ahí Francisco está preguntando, en matemática, sobre todo en matemática, en estos cursos, todo sirve. A lo que me refiero, todo lo que vieron en Math 021, de alguna manera les va a servir para solucionar problemas de Math 022 que están ahora. No pueden decir, lo que vi no entra. Porque tienen que saberlo. Fíjense hoy día, límite. Tienen que saber calcular el límite. Y eso va a entrar en el certamen, no como una pregunta de límite. Es una pregunta de ver convergencia. Le van a tener una integral y decir, esa integral converge, pero dentro de esa pregunta van a tener que resolver límite. Y hacerle límite no va a ser evaluado. El resultado final que queremos ver. Pero van a tener que repasar eso. Por eso yo les estoy dando consejos, ¿no? Si se ven complicados con límites, repasen un poco los límites. Vean las clases grabadas de sus profes, sus cursos anteriores, lo que sea. Y lo otro, que todo lo que vieron en este curso, en la primera parte del primer certamen, también sirve para el segundo. Porque en el segundo ya no se les pregunta calcule la integral, ya se da por hecho que saben calcularlo. Les dicen, calcule esto. Que en el primer certamen era simplemente calcule esto. No evaluada. O evaluada entre 0 y 1. Y ahora es infinito, es lo que cambió. Es como volverte a preguntar integrales. ¿Ya? Y lo otro es que empiezan desde ahora, porque la otra semana el ritmo va aumentando. Hoy día solamente vimos teoremas de cosas muy sencillas. ¿Qué pasa si converge o diverge? Nada más. Vean este video nuevamente, se van a dar cuenta que era bien sencillo, pero después vamos a aumentar la dificultad. No se relajen, a eso voy. ¿Ya? Para que les vaya bien. Por lo menos en el promedio de los certámenes, no, están subidos ya, ¿vieron los certámenes, las notas? ¿Dieron la fecha del recuperativo? Sí, hacer el viernes a las 6:30. Ya, entonces ya está la fecha del recuperativo para que lo vean en el aula.
Yo creo que después de eso van a publicar las notas, pero en general les fue bien. Este paralelo le fue mejor que el promedio. Ya con eso está bien. Promedio de todos los paralelos que hay. Entonces. Pero realmente no me he puesto a ver uno por uno, no puedo, no me han entregado la nota de uno por uno y como el sistema lo entrega automáticamente, pero tienen que esperar simplemente. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo, cuídense, lo estamos viendo mañana y las clases son grabadas y las pueden ver cuando estén conveniente. Que les vaya muy bien hasta la siguiente clase. Sí, pues el viernes, eso, déjenme parar, eso lo tengo que parar. Lo que implica eso.